8:31. Habíamos anticipado, vamos a meternos un poquito en la campaña electoral. Nos quedan casi nada para estas elecciones. Misiones, como decíamos, es la primera provincia en el país que va a elecciones. Polémico esto también, porque bueno, estamos en un momento muy complejo de la pandemia a nivel nacional. Por ejemplo, este fin de semana vuelve a restringirse, según el decreto presidencial, todas las actividades en las provincias y en los distritos que están considerados de alto riesgo. En la provincia de Misiones, cuando se difundió ese decreto, 19 eran las localidades que estaban alcanzadas por las restricciones más fuertes. Bueno, vamos a ir a votar el 6 de junio, así que ahí va a haber incumplimiento de ese decreto seguramente. Y está en línea Juan Carlos Alderete, diputado nacional por el Frente de Todos, referente del PTP, como decíamos, el del Partido del Trabajo y el Pueblo, un histórico de la corriente clasista y combativa que llegó a la provincia para acompañar a los candidatos de ese sector. Alderete, muy buenos días, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Alicia. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿se queda hasta las elecciones, hasta el domingo aquí en Misiones? Exactamente, me quedo acá para acompañar a mis compañeros candidatos, también acá en la provincia, en esta querida provincia de Misiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, y cuéntenos un poco con qué contexto se encuentra. Bueno, producto de la pandemia, creo que ha dejado muy claro que vivimos en un mundo muy injusto, ¿no? Sin duda la pandemia ha profundizado esas desigualdades. Y en esas desigualdades hablo también cuando hay una lucha electoral en la cual siempre los más chicos son los que menos posibilidades tienen porque no le dan la posibilidad que tienen aquellos que tienen el poder económico como para poder afrontar una elección. Me parece que estas elecciones se tendría que haber suspendido producto de que no sabemos si hemos llegado al pico de la pandemia o vamos hacia el pico de la pandemia, ¿no? Lamentablemente los intereses políticos y apetencias políticas, que no es un delito, pero en este momento de la pandemia creo que yo estoy seguro que se tendría que haber suspendido para esperar por lo menos de que mucho mayor cantidad de gente de la población esté vacunada para tener un resguardo, ¿no? El dato que teníamos ayer es que solamente el 36% de la población de riesgo, podemos decir, había accedido a la vacunación y aún así vamos a ir a las urnas el 6 de junio en la provincia. Esto también marca las desigualdades que hay en provincias como las nuestras, ¿no? Que son provincias con indicadores sociales y económicos muy complicados. Sí, se apegan entrar a esta querida provincia que yo he venido un montón de veces a acompañar a mis compañeros en distintas circunstancias, en distintos momentos políticos también. He visto la propaganda que hay y injusto cuando el pueblo está sufriendo consecuencias económicas producto de la pandemia muy grave, ¿no? Que se gaste el dinero de esa manera en propaganda político-electoral. Se tenía que haber dejado para otro momento, es decir, bueno, pero muchas veces para conservar el poder y seguir teniendo el poder, es mucho mejor desde que adelantar las elecciones en condiciones que les sea favorable a aquellos que tienen el poder, ¿no? Y bueno, esa desigualdad estamos luchando en todos los lugares, pero no bajamos los brazos, porque lo más importante es que tenemos, no es lo mismo que el año pasado. El año pasado no teníamos el horizonte, la esperanza de la vacuna. Este año comenzamos con la esperanza y el horizonte de la vacuna. Tenemos un horizonte, ¿no? Después dependemos también de otros países muy poderosos que tienen el monopolio de las vacunas, ¿no? Que son 10 países, es decir, y no cumplen con los contratos firmados con el Estado argentino, varias de ellas, así que esperemos de que en los próximos días empiecen a cumplir para que así nuestro pueblo se sienta un poco más protegido con este virus que tanto daño está causando en el mundo, ¿no? Alderete, Misiones, además de ser la primera provincia que va a elecciones en este año, también uno podría decir que es la primera provincia o el primer distrito donde uno puede ver cómo avanza el frente electoral que se conformó en el 2019, ¿no? Los vaivenes que pueda haber, qué queda de ese frente, cómo sigue ese frente, cómo vio
usted la conformación del Frente de Todos aquí en Misiones? Bueno, yo creo que no le hace bien a nadie la de estar desunido, en listas separadas, más teniendo en cuenta el tipo de elecciones que se dan en esta provincia, con la cantidad de listas enorme que hay, siempre favorece a alguno, ¿no? Es decir, el protagonismo y la participación que debería tener la gente de aquellos que se animan a hacer política, muchas veces se abandonan justamente por esas desigualdades. Creo que el Frente de Todos se tiene que mantener unido, porque después de que pase la pandemia tenemos que poner a nuestro país de pies. Hay un programa político, por supuesto de que también seguimos insistiendo de que el Frente de Todos se tiene que institucionalizar. Es decir, porque allí donde uno puede discutir, puede ponerse de acuerdo o no, pero las discusiones tienen que ser en forma orgánica y muchas veces ¿Y cómo sería según la cabeza nuestra. ¿Cómo sería esa institucionalización del Frente? Los partidos políticos que entienden que componen el Frente se tendrían que institucionalizar, es decir, mínimamente cada 40 días una reunión formal para allí discutir la situación política, el escenario político, cuáles son las propuestas de poder empezar a poner a nuestro país de pie, es decir, tanto en todas las áreas, ¿no? Es decir, no hay un lugar institucional, por eso le llamo yo institucionalmente, ¿no? Uh-huh. Sí hay el bloque, nos reunimos en el bloque, es decir, cada 30 días, cada 20 días, según la situación política, discutimos allí, pero no es lo mismo que los partidos que componen el Frente, que algunos partidos no tienen diputados nacionales, ¿no? En el caso nuestro, de nuestro sector, somos todos los diputados nacionales, uh-huh. Teniendo en cuenta de que tampoco el Frente de Todos tiene quórum propio, faltan 11 votos para reunir el quórum propio, que le falta también votos para poder aprobar cualquier ley que favorezca al pueblo, ¿no? Así que son dificultades que se nos presentan y que la tenemos que superar, pero tiene que haber un grado de institucionalidad para poder discutir allí, no discutir públicamente, que muchas veces lo tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Y ya yendo a su actividad parlamentaria, digamos, ¿cómo se siente usted como legislador dentro de este espacio? Realmente me siento cómodo porque a mí me permiten decir todas las cosas, diferencia que tengo, todas las cosas muy buenas que hace el gobierno también, lo levanto, es decir, algunas cosas ya de cuestiones estratégicas para nuestro país, tengo un profundo desacuerdo, el bloque me entiende, me comprenden y trabajamos en forma conjunta, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de la hidrovía, uh-huh. Yo estoy en contra de lo que propone el propio presidente de la Nación. La hidrovía tiene que ser el 51% estatal, porque de allí todos sabemos que el flujo de dinero de contrabando que sucede allí es el 50% de que nuestro país podría tener recursos desde allí, recursos propios, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión política que la estamos dando inclusive en el propio Frente. Soy autora últimamente de la producción, de la investigación y el proceso que está la vacuna argentina, con científicos uh-huh. De la Universidad de La Plata, que justamente intervino también el Ministerio de Ciencia y Tecnología para este anteproyecto de ley. Tienen 28 firmas de diputados y diputadas nacionales de tres frentes que componen la Cámara. La próxima reunión de la Comisión de Salud, lo cual yo también integro esa comisión, la vamos a tratar para ver si eso se puede tratar en el recinto y no recibimos tantas trabas, porque se trata no solo de salud, también se trata de soberanía, y como dicen todos nuestros científicos, que es una pandemia que puede quedar y que tenemos que también trabajar nosotros para una vacuna que sea que todos los años nos vamos a tener que colocar una vacuna tipo antigripal, ¿no? Uh-huh. El desarrollo territorial de la CCC y del partido también del que usted es parte, uno lo puede encontrar en los barrios tal vez más periféricos, donde se tuvieron que organizar, y ahí hemos visto a los movimientos sociales, entre ellos claramente a la CCC, acompañar a sectores muy, pero muy vulnerables para atravesar esta pandemia. ¿Qué es lo más complejo que vieron ustedes en estos años, este año y medio casi que lleva ya de pandemia? Yo realmente me siento tremendamente orgulloso de pertenecer a una organización social que está teniendo un contenido político muy importante, cosa que lo hemos logrado con mis compañeros
hace algunos años atrás, en una discusión que no queríamos saber nada con la política, ¿no? Es un paso adelante. Y si no serían las organizaciones sociales que han y que siguen trabajando en medio de la pandemia, nuestro país sería un infierno, porque esas, digo, organizaciones sociales, inclusive de cualquier religión, de clubes de barrio, de sociedades de fomento, que no están en una organización determinada, organizada. Han cumplido y están cumpliendo un rol tremendamente importante, siendo conscientes que inclusive, muchos de ellos inclusive conscientes de que se pueden infectar, pueden llevar la infección a su casa. Algunos compañeros lamentablemente que están al frente de los comedores, las copas de leche, algunos compañeros lamentablemente en esta segunda ola murieron, ¿no? En la primera ola también murieron, como en el caso de los compañeros de Villa de Retiro, en la capital federal, ¿no? Parte de la agenda que lo escuchábamos a usted previo a la campaña electoral, durante la campaña electoral, aquí en la provincia inclusive, es estos ejes de tierra, techo y trabajo. ¿Cuánto de eso aparece hoy discutiéndose? ¿Qué proyectos vinculados a estos grandes ejes en el Congreso de la Nación? No, bueno, eso lo hemos charlado con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo hemos charlado con Máximo Kirchner, el presidente del bloque, con Cecilia Moró también, en lo cual allí tiene 38 firmas de diputados y diputadas nacionales ese proyecto cuando se ha presentado. Tiene la resolución de legislatura de las provincias, muy importante, al pedido de que se ha tratado y aprobado ese proyecto en el recinto. Lamentablemente, esto de la pandemia cada vez nos atrasa más para ser tratado en el recinto. Yo creo que también inclusive algunos diputados nacionales de Cambiemos van a acompañar este proyecto, porque así hablamos de trabajo, ¿no? De trabajo tanto para los productores sin tierra, para los pequeños productores, como también aquellos, inclusive se habla de distintos oficios y convenios con universidades para la capacitación de distintos oficios, porque lo que precisamos es que nuestros jóvenes se capaciten en distintos oficios, apostando de que nuestra industria en algún momento se ponga de pie también y genere puestos de trabajo, ¿no? Alderete, bueno, cuéntenos su agenda aquí en Misiones, ¿cómo viene estos días? Bueno, voy a recorrer algunos pueblos cercanos, es decir, los compañeros de muy lejos, como de Irigoyen, por ejemplo, se van a acercar para acá, uno a uno, nada más les he pedido que vengan, porque tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener todos los protocolos, ser cuidadosos, y que ese un compañero que venga de Irigoyen, por ejemplo, les retramita a los compañeros allí, y seguramente vamos a hacer algunos videos para dar salud a mis compañeros, para dar fuerza a mis compañeros en esta elección del día domingo, ¿no? Alderete, muchas gracias por este tiempo, No, al contrario, muchísimas gracias por la comunicación, y a cuidarse, por favor, todo el mundo. Hasta luego. Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Frente de Todos. El partido es el PTP, el Frente de Todos, el Partido del Trabajo y el Pueblo, referente de la corriente clasista y combativa, que está en Posadas, va a estar recorriendo no solamente nuestra ciudad capital, sino varias localidades, acompañando a los candidatos del Frente de Todos que vienen desde este sector. Recordemos que cuando se terminó de cerrar la lista del Frente de Todos, y aquí lo charlábamos en la radio de la universidad, una de las referentes de la corriente clasista y combativa y del PTP, que es Graciela de Melo, estaba casi confirmada como parte de la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente de Todos, lo que eso también significaba un posicionamiento importante, diferente de este espacio y de los sectores que vienen articulando y que vienen acumulando alrededor de ese sector. Pero todos sabemos cómo se terminó de cerrar esa lista del Frente de Todos y lo que eso complejizó también, inclusive no lo reconocen abiertamente, pero lo que cuesta militar esa lista, te dicen algunos, ¿no? Esa lista con desconocidos prácticamente, encabezando personas que si bien son parte de los partidos del Frente de Todos, pero que no tenían ni instalación pública, mediática, y que bueno, costó bastante, decían algunos, cuesta bastante remar esa lista. 8:45 minutos. ¿Cómo será mi